Bien, entonces, en la clase anterior estuvimos hablando sobre límites, ¿cierto? Y estamos en la sección 13.2. Bien, entonces nosotros queremos analizar el comportamiento de una función de dos variables cerca a puntos donde ya no está definida, ¿sí? Donde se indetermina, puntos que están fuera del dominio de la función. Esos son los casos interesantes, ¿no? Porque si está dentro del dominio de la función, pues el límite sería simplemente evaluar la función en el punto, y que sería el paso 1 del algoritmo que estudiamos la última clase. Y entonces recordemos un poco ese algoritmo que tenía tres pasos, perdón. Tenía tres pasos y entonces decíamos que había un cuarto paso, ¿no? Es cuando ninguno de los tres anteriores sirve, cuando uno busca el límite, que uno primero intenta calcular el límite. Entonces, lo que hace es, primero, lo más fácil es una sustitución directa. Sí, a ver si funciona. Hacer sustitución directa. Luego de eso, nos coloquemos el número 1 aquí así. Luego de sustitución directa era factorizar la expresión que define la función, simplificar y volver al paso 1, es decir, intentar de no hacer sustitución directa. El tercer paso es que si esos dos no sirven, entonces use coordenadas polares. Sin embargo, las coordenadas polares son útiles cuando el límite es hacia el 0, 0. ¿Sí? Y el cuarto paso, entonces, si todo lo demás, lo anterior no funciona, entonces sospecha que el límite no existe. ¿Sí? Entonces considera caminos para probarlo. Esto es lo que vimos en la clase anterior, pero nos faltó hablar más sobre cómo considero caminos aquí cuando estoy calculando el límite. ¿Listo? Pero coordenadas polares sí lo estudiamos, ¿verdad? Y en el libro hay algunos ejercicios. Yo les sugerí algunos. No sé si tienen alguna consulta sobre los ejercicios sugeridos. ¿Quieren que resolvamos alguno concreto? Porque, digamos, ¿en qué momento debo usar coordenadas polares? Generalmente, bueno, primero el límite tiene que ser cuando x ya tiende a 0, 0. Y lo otro es que aparezca x al cuadrado más y al cuadrado en la expresión que define la función, ¿no? Por aquí en el libro hay algunos donde dice use coordenadas polares y regla de L'Hopital. Por ejemplo, este ejercicio 62 podría ser interesante, ¿cierto? Resolvamos ese. Entonces, un ejemplo aquí, antes de continuar avanzando. Bueno, ya pueden escribir presente en el chat. Listo. Entonces, el límite dice así, límite cuando x ya tiende a 0, 0. X ya tiende aquí a 0, 0. Y voy a escribir la función. Entonces, miren, es así. Dice x a la 2 más y a la 2 por el logaritmo natural de eso mismo, de x a la 2 más y a la 2. Listo, logaritmo natural. X a la 2 más y a la 2. Entonces,
bueno, nos enfrentamos a este límite. ¿Listo? Entonces, primero uno intenta hacer sustitución directa, pero ¿cuál es el problema si hago sustitución directa aquí? Me daría x al cuadrado más y al cuadrado sería 0 al cuadrado más 0 al cuadrado es 0. Me quedaría 0 por logaritmo natural de 0. Quedaría una expresión así. Pero perdón, aquí estoy escribiendo algo que no es cierto. Porque el logaritmo natural de 0 no está definido. Es indeterminado. Recuerden que la función logaritmo solo acepta números estrictamente mayores que 0. Bien. Entonces el problema está aquí en la función logaritmo. No la puedo hablar en 0. Ustedes pueden colocar en su calculadora y les va a marcar un error ahí. ¿Listo? Entonces sustitución directa no se puede. Ese punto no está en el dominio de esa función. Luego dice aquí paso 2. Uno va aquí. Factorizar, simplificar. Bueno, es claro que no tengo nada que factorizar, ¿no? Porque x a la 2 más y a la 2 no se puede factorizar. Entonces no puedo factorizar y por lo tanto no puedo simplificar nada. El límite es cuando x y tiende a 0, 0. Entonces estoy en estas condiciones. Dice, use coordenadas polares, el límite a 0, 0. Eso se cumple. Además de eso aparece x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces, eso nos lleva a pensar que sí, que polares puede resolver el problema. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto es x cuadrado más y cuadrado en polares? Nosotros ya estudiamos polares, ¿o no? Sí, ¿cierto? Si no estoy mal, sí. Entonces, en polares, coordenadas polares, sabemos que x al cuadrado más y al cuadrado es igual a r cuadrado. Bien. Eso por una parte. Por otra parte, sabemos que cuando aquí dice que x y tiende a 0, 0, en polares eso es equivalente a decir que r tiende a 0. Bien. Por lo tanto, entonces puedo escribir el límite así. Ese límite de acá es igual a el límite cuando r tiende a 0. ¿Listo? ¿De qué? De x al cuadrado más y al cuadrado. Pero como voy a usar polares, todo debo escribirlo ahorita en términos de las coordenadas polares, que son r y θ. En este caso solo va a aparecer r. X cuadrado más y cuadrado es r cuadrado por ln de r cuadrado. ¿Listo? Ahora, ¿cómo calculo este límite que me quedó aquí al final? Es de una función de una sola variable. ¿Sí? Solo aparece r. R se acerca a 0. ¿Sí? Es un límite quizá ya hemos resuelto en otros cursos. Entonces aquí uno dice, bueno, como es un límite de una variable, volvamos a intentar hacer sustitución directa, pero de nuevo yo no puedo evaluar el logaritmo natural en 0. Entonces sustitución directa no puedo hacer. ¿Sí? ¿Por qué? Una pregunta. ¿Alguien sabe hacia dónde tiende el logaritmo cuando la evalúo en números cercanos a 0, pero positivos? Por ejemplo, logaritmo natural de 0.01, ¿hacia dónde tiende? Y de números así, muy pequeños, pero cercanos a 0. O sea, cercanos a 0 por la derecha. Conocemos la gráfica del logaritmo natural. ¿Qué A quiero 0, ver ¿no? aquí? ¿Será? Vamos a mirar bien. Que logaritmo natural de 1 es 0. Eso sí, pero en 0 hacia dónde se acerca ella. Entonces miremos su gráfica. Si recuerdan bien del curso anterior, más o menos la gráfica del logaritmo natural es así. ¿Listo? Cada vez crece menos. Y aquí, este punto de corte es cuando x vale 1. Y aquí ella tiene una asíntota vertical, que es el eje Y.
Listo, esta es la gráfica de y igual a ln(x). Entonces, ¿qué notamos aquí? Que la función ln toma el valor infinito, perdón, menos infinito, cuando x tiende a 0, y cuando me acerco a 0, por la derecha. Entonces, ella toma el valor de menos infinito. ¿Listo? Bueno. Sí, porque 0, o sea, aquí r tiende a 0. Puede ser por izquierda o por derecha, pero cuando lo elevo al cuadrado, r al cuadrado tiende a 0 por la derecha. Y logaritmo natural tiende entonces a menos infinito. Entonces aquí tendría un menos infinito más o menos, multiplicado por r cuadrado, pero si r es pequeño, r al cuadrado también es pequeño. Entonces tendríamos algo así como un 0 por infinito, ¿sí? Como tenemos dos factores. ¿Y esto hacia dónde tiende o qué ocurre con esto? Bueno, aquí me parece entonces que debo usar la regla del L'Hopital. Sin embargo, la regla del L'Hopital dice que uno debe tener infinito sobre infinito o 0 sobre 0, ¿sí? Para usar regla del L'Hopital. ¿Todos se acuerdan de la regla del L'Hopital? Un poquito. Derivar a ambos lados de la expresión, ¿no? Sí, pero entonces la regla del L'Hopital es cuando uno tiene el cociente de dos funciones, ¿cierto? Tengo un numerador y un denominador, pero aquí no aparece un cociente, sino una multiplicación. Pero nosotros podemos manipular esto para que se vea como un cociente. Por ejemplo, yo puedo escribir eso como ln de r a la 2, ¿sí? Sobre 1 sobre r al cuadrado. Eso, estas dos expresiones son iguales. Es decir, r al cuadrado por ln de r a la 2 es igual a lo que está aquí. ¿Listo? ¿Por qué? Fácil, porque si usted hace ley de la oreja, ¿me escuchó hablar de la ley de la oreja? Al ln de r al cuadrado le coloca un 1 en su denominador para verlo como una fracción. Entonces la ley de la oreja dice que esa división de esas fracciones es extremos por extremos sobre medios. 1 por 1, 1. Entonces vuelvo acá. ¿Listo? Entonces sí, esa es una forma equivalente. Entonces lo que yo tengo en la más exacta es el límite cuando r tiende a 0 de esa expresión. Y aquí ya podemos ver un cociente. Sí que nos lleva más, nos aproxima más al contexto en el que estableció la regla del L'Hopital. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí se puede ver de manera más clara que la parte de arriba, como ya observamos viendo la gráfica del logaritmo, tiende a menos infinito. Y la parte de abajo, ¿hacia dónde tiende? O sea, ¿hacia dónde tiende 1 sobre r cuadrado? Cuando r tiende a 0, cuando la evalúo en números muy pequeños. ¿Y quién sabe hacia dónde tiende esto? Cuando r es muy pequeño. Uno puede tabular, ¿no? Cuando uno calcula un límite puede tabular, entonces uno puede hacer un experimento. Coloquemos 0.01. 0.01. Lo coloco aquí, lo elevo al cuadrado y calculo 1 sobre eso. Entonces, ¿qué pasa con esto? Da pequeño, da grande. Profe, Tenemos cuando que hacer tiende a las cero, cuentas. Sí, cuando sería R más tiende, infinito. entonces es más infinito, exacto. Entonces aquí coloco más infinito. Y ahorita sí, miren que al hacer esos cambios, tengo una indeterminación del tipo menos infinito sobre más infinito. Los signos poco importan, lo importante es que tenemos el infinito en las dos partes de la fracción. Bien, entonces cuando uno tiene estas condiciones, y los que no se acuerdan, entonces repasan la regla del L'Hopital. Bien, cuando uno tiene indeterminación infinito sobre infinito,
o menos infinito sobre más infinito, no importa los signos, o 0 sobre 0. En esos casos, uno puede aplicar regla de L'Hopital si las funciones tienen derivada, como en este caso el logaritmo tiene su derivada, esta función del denominador también. Entonces uno dice que ese límite es igual, puede colocar aquí, este igual se debe a la regla de L'Hopital. El límite es igual a el límite cuando r tiende a 0. ¿De qué? Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Deriva la función de arriba. ¿Cuánto me da la derivada de la función de arriba? Bueno, por propiedades del logaritmo, este cuadrado lo puedo borrar de ahí. Lo puedo colocar aquí. Y esta es una propiedad del logaritmo. 2 sobre R. Entonces, eso me da 2 por la derivada de ln de r, que es 1 sobre r. Entonces, 2 sobre r. Exacto. Sobre. ¿Y cuánto es la derivada de 1 sobre r al cuadrado? 1 sobre r al cuadrado. Profe, ¿pero por qué R cuadrado? Ah, sí. Aquí es 1 sobre r, sí. Y la derivada de 1 sobre r cuadrado, esta de aquí, ¿cuánto es? Entonces, 1 sobre r cuadrado lo mismo que tener r a la menos 2. Si derivo eso, el exponente pasa a multiplicar menos 2 por r a la menos 3, ¿sí? Que uno deriva y le resta 1 al exponente. Menos 2 menos 1 da menos 3. Lo puedo escribir así, como 1 sobre r a la 3. O de una forma más compacta, pues, así simplemente. Bien, este límite y el anterior son igual en virtud de la regla de L'Hopital. Ahora, ¿aquí qué puedo hacer? Noten que si yo hago la división entre las dos fracciones, ¿cuáles? Esta es una fracción, tengo la otra fracción. Si yo hago la división, puedo simplificar algo. ¿Cómo hago la división entre las fracciones? Nuevamente usando ley de oreja. Explicando extremos con extremos, medios con medios. Y puedo decir que ese límite es igual al límite cuando r tiende a 0. De 1 sobre, menos 1 sobre R, ¿no? Bueno, quedaría 2 por r, 2 sería al cubo. Bueno, se ya simplificó el 2, ¿no? Quedaría 2 r al cubo sobre 2r. Sobre menos 2r, ¿no? Y cancelo el 2, cancelo un r y me queda igual a un menos r al cuadrado. Entonces el límite cuando r tiende a 0 de menos r. Este límite ya, este último, menos r al cuadrado. ¿Por qué? Porque aquí este r cancela con un cubo, queda r a la 2. Y este último límite aquí, pues, se puede hacer por sustitución directa nomás. Y es claro que da 0. Bien. Entonces, el límite con el que comenzamos, esta función de dos variables, es igual a 0 después de haber hecho todos esos pasos. Listo. Ahora, ustedes podrían decir, ah, pero si teníamos 0 por menos infinito, entonces claro que daba 0. Pero no, eso no es cierto porque 0 por infinito es una indeterminación. Porque es que aquí no sabemos qué tan rápido, qué se va a 0 más rápido. Perdón, esta expresión aquí tiende a 0, sí. Pero este de aquí tiende a infinito, a menos infinito. Entonces, hay un ritmo. Por ejemplo, si esto se va a 0 más rápido que lo que esta expresión de acá se va a infinito, esta expresión de acá domina. Y todo se va para 0. Entonces hay que ver la velocidad, ¿sí? Con la que se va a 0 con la que cada cosa tiende a su límite. Por decir algo, yo tengo x sobre exponencial de x,
calculo el límite. Bueno, que esté como que no, pero no sé si sirve. Cuando x tiende a infinito. Entonces, ¿qué pasa? La parte de arriba tiende a infinito y exponencial de x también. ¿Sí? Pero ¿quién se va a infinito más rápido? ¿Qué dicen ustedes? ¿La parte de arriba o la parte de abajo? Entonces, la parte de arriba tiene un crecimiento lineal. ¿Sí? La parte de abajo tiene crecimiento exponencial. Entonces, la parte de abajo se va a infinito más rápido. Y con la gráfica lo podemos notar mejor. Y si graficamos en el mismo plano, la recta y igual a x, y luego graficamos y igual a la x, veamos qué pasa. Más o menos cómo es el diseño de eso. Y igual a x crece así, ¿cierto? En cambio, la exponencial de 0 es 0, perdón, la exponencial de 0 es 1, comienza aquí en 1, y ella va así. Empieza pero a crecer a una velocidad, a un ritmo mucho más grande. La exponencial crece así. Es como si cada parte tomara un camino diferente, ¿sí, profe? Sí. Y por ejemplo, usted evalúa la función y igual a x en un punto 1, toma esta altura. La exponencial ya va más, tomando un valor más alto. Si usted escoge un valor por acá como 100, pues y vale 100 también, porque y es igual a x. En cambio, la exponencial ya toma un valor, e a la 100 es un valor altísimo. ¿Sí? Toman caminos diferentes y crecen a ritmos diferentes. Por lo tanto, este límite, ¿ustedes cuánto cree que va a dar? Este límite aquí. Infinito, profe. No, porque esta de aquí crece más rápido. Este límite va a ir a 0. Porque miren, como tengo infinito sobre infinito, puedo aplicar la regla del L'Hopital, ¿no? Entonces tomaría el límite cuando x tiende a infinito, aplicando el L'Hopital. ¿De qué? La derivada de x, ¿cuánto es? 1. Sobre la derivada exponencial, ¿cuánto es? Ella misma. X. Y aquí, ¿qué pasa? Tengo 1 sobre infinito, porque e a la x va a tender a infinito. Y en el numerador me quedó un 1. Entonces ustedes, al 1 cada vez lo va a dividir entre números más grandes. Sí, porque estoy Claro, diciendo que x, entonces esto tiende a 0. Recuerden la noción del límite. Si quieres les recuerdo aquí un poquito. Cuando uno le dicen que calcula el límite, uno tiene que ver hacia dónde tiende la función. Entonces, si me están diciendo que x tiende a infinito, yo puedo hacer una tabla y tabular, ¿no? Digamos, yo hago una tablita y escojo los valores de x. Tienen que ser grandes para que se cumpla esta condición de que x tiende a infinito. X tiene que ser grande. Entonces, yo puedo empezar con x igual 10, luego con 100, luego con 1000. A ver hacia dónde tiende. Luego con 10.000. Entonces, en esta tablita, en esta columna, coloco mis x. Y acá escribo el valor que toma mi función cuando lo evalúo en ese x. Mi función es 1 sobre a a la x. Ustedes usan la calculadora y miran cuánto da 1 dividido e a la 100. E a la 10, perdón. ¿Cuánto da eso? 1 sobre e a la 100, ¿cuánto da? Y ustedes podrán verificar que eso tiende a 0. Esto tiende a 0. Bueno, pero entonces ustedes dirán, ¿pero eso qué tiene que ver con el 0 por infinito? Ah, lo siguiente. Ya vimos que este límite es igual a 0. Aunque bueno, este ejemplo nos muestra los distintos ritmos de crecimiento. Bien. En este caso domina la exponencial. Bueno, pregunta hasta aquí. No, señor. Bueno, ok.
Entonces estamos hablando del límite en general. Y teníamos los 3 pasos. ¿Sí? El último es el último que estudiamos es de coordenadas polares. Entonces, el cuarto, ¿qué es? Supongamos que las coordenadas polares no sirven. ¿En qué casos no servirían las coordenadas polares? Dicen en este límite. Límite. Cuando XY cuando XY tiende a 0, a 0, 0, ¿no? De la siguiente función, x a la 2 menos y a la 2 sobre x a la 2 más y a la 2. Coloquemos aquí más 2 y a la 2. Todo esto al cuadrado. Miren esta función tan extraña. Entonces, me enfrento a este límite. Entonces empiezo a aplicar el algoritmo. Paso 1. Intento hacer sustitución directa, pero es claro que aquí el denominador se anula cuando lo evalúo en 0, 0. Entonces no puedo hacer sustitución directa. Voy al paso 2. Factorizo, intento factorizar y simplificar. Lo único que puedo factorizar es la parte de arriba porque es una diferencia de cuadrados. Pero nada gano con factorizarla. O sea, nada gano con escribir eso como x más y por x menos y. ¿Por qué no gano nada? Porque el denominador, la parte de abajo, pues, esto aquí no lo puedo factorizar. Entonces, si lo escribo así, la parte de arriba, si lo factorizo así, ¿con qué simplifico? No hay con qué simplificar. Entonces, no puedo hacer nada. Entonces, paso 3, usar coordenadas polares. ¿Sí? Pero coordenadas polares generalmente las uso cuando aparece esta expresión x al cuadrado más y a la 2, ¿no? Porque ya sabemos que en polares eso es r cuadrado. Pero aquí no tenemos esa expresión. Aquí tenemos x al cuadrado más, este 2 daña todo. La parte ahí. ¿Sí? Entonces como que, y además de eso, si no estuviese ese 2, en el numerador tengo x a la 2 menos y a la 2, bueno, como que no ayuda. ¿Listo? Entonces, cuando uno agota todos los pasos, sospecha que el límite no existe. Entonces, 4. El paso 4. Pero digo, el límite no existe. Sospecho eso. Entonces, ¿cómo pruebo que un límite no existe? Igual que en el curso de cálculo diferencial. Entonces, la respuesta es considerar caminos. Considerar en especial 2 caminos. ¿Sí? En la clase anterior, en el último ejemplo, al final de la clase, analizamos, por ejemplo, el límite cuando x tiende a 0 del valor absoluto de x sobre x. Y se consideraban 2 caminos, uno por izquierda y otro por derecha. Aquí la idea es la misma. Bien. Con la Profe, observación de que, ¿por qué fue que dijimos que por polares no funcionaba? pues porque, digamos, aquí tenemos x al cuadrado más 2y al cuadrado. Digamos que uno espera que aparezca es x al cuadrado más y al cuadrado solamente. Aunque de hecho, por polares, en el fondo sí sirve para probar que el límite no existe. A ver, pero...
Pero tocaría hacer una manipulación muy larga porque sería despejar dos veces, creo. Primero, para hallar el equivalente a la de arriba, porque ahí el problema es el signo. Y pues vamos a tener problema con alguna de las dos variables y luego esa tenemos que dejarla en términos de la otra y se va a hacer más larga, ¿no? Sí, se hace más larga. Entonces es mejor considerar caminos. Bien, exacto. Entonces, ¿de qué trata eso? Bueno, si un límite existe es porque existe en en cualquier camino que escojamos. O sea, el límite existe. Yo estoy calculando el límite cuando x y tiende a 0, 0. Quiere decir que la función se comporta, si ese límite existiera, por cualquier camino que yo me acerque a 0, el límite da lo mismo. ¿Sí? Pues si yo me acerco con el camino amarillo, por decir algo, y luego me acerco con el camino verde a 0, y da diferente, esa inconsistencia nos lleva a concluir que el límite no existe. ¿Sí? Que me tienen que dar igual por donde me acerque. No tiene por qué cambiar el límite. ¿Listo? Entonces esa es la idea de los caminos. Ahora, ¿cómo escojo los caminos? ¿Cómo procedo a calcular el límite con un camino? Entonces, de la siguiente manera. Voy a bajar de nuevo el plano. Tenemos que, digamos, parametrizar el camino. ¿Sí? Por ejemplo, hay como 3 o 4 caminos que son estándar. ¿Sí? Los caminos más fáciles son los siguientes. Si yo me quiero acercar al 0, me puedo acercar con puntos que están sobre el eje X. ¿Sí? Me puedo acercar con puntos sobre el eje X. Llamemos a ese camino camino 1. ¿Y cómo describo un camino de esos? Pues fíjense, cualquier punto que esté sobre el eje X, de aquí, ¿cuál va a ser su coordenada Y? ¿Cuánto vale su coordenada Y si estoy sobre el eje X? 0. 0, exacto. Entonces digo, Y vale 0 en este camino y X lo hacemos tender a 0. ¿Sí? Entonces en todos estos caminos, perdón, en todos estos puntos de la forma X, 0, estoy sobre el eje Y, pero si X tiende a 0, pues estoy aquí muy cerca al origen. ¿Listo? Entonces, X tendiendo a 0. Entonces ahí sí me empiezo a acercar ya sea por izquierda con un punto aquí, por derecha con un punto acá. Entonces ahí describí el camino. Y igual 0, X tendiendo a 0. Entonces este límite que está acá, lo puedo reescribir ahorita así. Ese límite con este camino es igual al límite. Como Y ya vale 0, entonces no tengo que escribir XY tendiendo a 0, 0, porque Y ya es 0. Entonces simplemente escribo el límite cuando X tiende a 0 nomás. ¿De qué? Entonces aquí está la función. Entonces escribo la función y sustituyo donde está Y por 0, porque Y ya vale 0 en ese camino. Entonces me quedaría X al cuadrado y donde está Y coloco 0, entonces menos 0 al cuadrado sobre X al cuadrado más 2 por 0 al cuadrado, porque Y vale 0. Todo esto al cuadrado. Bien. Entonces así queda mi función cuando lo evalúo en puntos que están sobre el eje X. ¿Listo? ¿Y qué pasa aquí? Miren que el límite cambia bastante, se simplifican muchas cosas. El límite es igual a ¿qué? Al límite cuando X tiende a 0. ¿De qué? Entonces, si ustedes se fijan, bueno, estoy restando 0 arriba en el numerador, sumando 2 por 0 al cuadrado, todo eso da 0. Entonces el límite es igual. Estoy aquí haciendo cada paso, ¿no? Al límite de X cuadrado sobre X cuadrado. Todo esto al cuadrado. ¿Sí?
Entonces, de repente, un límite de dos variables se transforma en una sola variable. Sí, porque ya y es 0. ¿Y cuánto da este límite? Este último límite que escribí. 0 sobre Bueno, ustedes dirán 0 sobre 0. 1, ¿no? Exacto. Uno antes de evaluar, uno siempre busca simplificar. Es como dice el compañero, x al cuadrado dividido x al cuadrado es igual a 1. Entonces, antes de reemplazar, simplifico. O mejor dicho, ustedes pueden aplicar el algoritmo aquí de nuevo. Intento hacer sustitución directa, me da 0 sobre 0. Factorizo y simplifico. Pues ya puedo simplificar. X al cuadrado sobre x cuadrado es 1. Esto es igual al límite. Cuando x tiende a 0. De 1. Pues de 1 al cuadrado, que es 1. Bien. Entonces, ¿qué concluyo? Que por ese camino, el límite vale 1. Por ese camino. Sí, no estoy diciendo que el límite vale 1. El límite de la función acá vale 1, no. Solo en ese camino particular. Bien. Ahorita, ¿qué otro camino podemos escoger? Bueno, otro camino que puede ser útil, que es fácil de describir, es el siguiente. Acercarme a 0 por medio de una recta. ¿Cuál recta? Por ejemplo, esa recta verde, cuya ecuación es y igual a x. Si y es igual a x, se define esa recta. Entonces yo me puedo acercar por aquí, por aquí. Ese sería el camino 2. ¿Listo? Coloquemos aquí que este límite dio 1 y borrémoslo las cuentas. Bueno, ¿preguntas hasta aquí o no? Profe, ¿no serviría también haciendo x igual a 0? Esa sería otra alternativa. Y en X este caso igual a 0. sería y la que tiende a 0. Pues yo lo hice, pero diferente. Sí. Entonces también puede, exacto, sí. Lo que usted dice es cierto. Es otra forma de hacerlo. Así como escogimos el camino 2, aquí el camino 1, perdón, que es acercándonos por medio del eje X, también podemos acercarnos por el eje Y. ¿Sí? Como dice él, podemos acercarnos así. ¿Cierto? Y entonces en ese caso, ¿cómo puedo escribir ese camino? Como el compañero nos dijo, ¿no? Diciendo, bueno, si me estoy acercando con puntos sobre el eje Y, X vale 0. Y hacemos a Y tender a 0. Entonces el límite que está arriba se podría escribir así. El límite, ya simplemente escribo cuando Y tiende a 0, porque ya X es 0. Límite cuando Y tiende a 0, ¿de qué? Donde está X coloco 0, entonces me va a quedar menos Y cuadrado arriba sobre, como esto vale 0 y esto vale 0, sobre 2Y cuadrado. Todo esto al cuadrado. ¿Cuánto da este límite? Cancelo los Y cuadrado y me queda menos 1/2. Menos 1/2 al cuadrado es 1/4. Entonces, por este camino, el límite vale 1/4. Y por el camino 1 vale 1. Por el camino 2, 1/4. Eso nos permite concluir que el límite no existe. Bien, tiene que dar igual por cualquier camino. Si no ocurre eso, no existe.